Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer algo como esto, porque a pesar de que tú y yo somos pareja, y que también hay entre nosotros una retroalimentación creativa, ¿no? Ya que yo soy artista plástica y tú eres escritor y poeta, pues tenía ganas de preguntarte cosas muy determinadas sobre tu actividad, sobre todo como poeta. Tú para mí eres más Ujú. poeta, ¿no? Sobre todo, ya que también eres dramaturgo, ¿no? Y escribes narrativa desde, Uf, ya ni me acuerdo. Habrá unos 30 años, una cosa así. pues, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te lleva a escribir poesía? Pues la necesidad. No es algo que yo me plantee de manera racional, con un propósito determinado. Es algo que me surge por instinto desde que empecé a escribir. De alguna manera vuelco en mis inquietudes, me sirve de terapia también y sobre todo indago en lo más misterioso de la existencia, que de otra manera no podría. Y eso le da sentido a mi vivir, pero es como necesidad, surge como necesidad, no como otra cosa. Vaya pregunta te hago yo, ¿no? Que me pasa algo parecido con mi propia actividad. Bueno, mucha gente conocerá o ha leído el famoso libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky, ¿no? Por lo menos a mí fue algo que me definió en mi carrera. En tu caso, en tu caso yo querría saber qué hay de espiritual en la poesía para ti. Bueno, casi podría decir, aunque suene un poco retórico, todo y nada. Lo espiritual para mí es muy importante, pero para mí lo espiritual no es una cosa abstracta, así alejada de la realidad, de la vida cotidiana, no, es también algo muy práctico, porque cuerpo y alma van unidos y nuestra existencia es unitaria. Entonces, por ejemplo, tener una alimentación sana, practicar ejercicio físico, tener hábitos saludables, es también muy importante para el espíritu, porque si no, el espíritu tampoco está sano. Pero, como te decía antes, el aspecto, digamos, más espiritual, aunque no sé si es la palabra, porque también para mí es algo muy práctico, es indagar en el misterio de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué La morimos? ¿Por qué estamos metafísica. aquí? ¿Qué hacemos? Bueno, pero la palabra metafísica no me convence mucho porque suena a más allá de la física, ¿no? Y para mí incluye también la física, ¿no? Si estamos vivos y estamos en este misterio del existir, eso en sí mismo ya es algo que hay que conocer, indagar por qué, para qué. Eso está más allá de la física, pero está en la física también, ¿no? Lo inmanente y lo trascendente para mí van muy unidos. Y en ese sentido, pues lo espiritual es muy importante, pero no como algo alejado de lo material, sino con lo material. Ya al hilo de eso, quería decirte, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas? Pues la existencia, Todo. hombre, mis temas más recurrentes, digamos, sobre todo en el mundo de la poesía, narrativa es distinto, ¿no? Porque la narrativa es un poco más de andar por casa y de lo consuetudinario, lo cotidiano. Pero en poesía sobre todo hay tres temas fundamentales: el tiempo, el amor y la muerte, ¿no? Porque es lo básico, son los motores de nuestra existencia, ¿no? Eso tal, pero luego también muchas cosas cotidianas, detallitos muy insignificantes que tienen mucho sentido, que te hacen preguntas, a veces te sacuden sin saber muy bien por qué, ¿no? Entonces no hay un contenido especial, específico, pero digamos que esos tres temas se me repiten más. Pues yo que te he leído, como Mm. mucha gente que te conoce, bueno, y más yo ya, te quería preguntar precisamente, adelantándome a tu respuesta, eso. ¿Por qué el tiempo, el amor y la muerte? Bueno, el tiempo es la sustancia en la que nos movemos. Ahí te diría el espacio-tiempo, pero bueno, da igual. El que haya un antes, un ahora, un después es algo que percibimos tal y como estamos ahora, en este mundo físico, en el que tenemos percepciones sensoriales, ¿no? Entonces, el tiempo es algo muy importante, pero es algo muy misterioso también, porque se acaba, ¿no? Para nosotros se nos acaba, llega la muerte. Y la muerte es un poco la parte trágica de nuestra existencia, pero también la que nos da sentido. O sea, somos seres mortales y venimos para vivir pero también para morir, y la pregunta es qué hay después de la muerte, ¿no? La respuesta no está clara. Los que creemos en que hay algo después, pues lo hacemos porque pensamos que si no la vida no tiene sentido. Sería un absurdo, ¿no? Que es un poco lo que dicen los existencialistas creyentes en la nada, ¿no? que,
después de la vida no hay nada, entonces la vida humana es una pasión absurda. Yo a eso no lo acepto en absoluto. Para mí la vida es una pasión, pero vital, existencial, en el sentido de fuerte, de vibrante, y tiene un sentido. Yo no puedo decir exactamente cuál. Eso es lo que indago y eso es lo que me interesa, y lo que, pues como todo el mundo, me sorprenderá cuando llegue el momento, ¿no? Pero tiempo y muerte son, ya te lo explico un poco. Amor es el motor de la existencia, ¿no? Es el que nos hace, el que nos apasiona, el que nos hace creer que hay, por ejemplo, cosas después, ¿no? Y hace que nos volquemos en cada cosa que hacemos, y hacerla lo mejor posible, ¿no? Entonces, para mí esos tres son los pilares de la existencia. Cualquiera de ellos que faltara, para mí la existencia no tendría sentido, y entonces más valdría pegarse del columpio, pegarse un tiro, por ejemplo, ¿no? Que no lo digan a nosotros. Bien, pues ya quería decirte que, bueno, tu último libro de narrativa, porque Poemario ha sacado uno recientemente, en Júbilo, que está publicado en Lima, Perú. Bueno, yo quiero preguntarte por Rapsodia en negro y rojo, porque se desarrolla de la visión de dos personajes que nos retratan a la generación del 27 como testigos. Un camarero y Sánchez Mejía. ¿Por qué esos dos personajes marcan los tiempos de la narración del libro? ¿Por qué? Bueno, porque yo quería enfocar la vida y las vicisitudes de una serie de intelectuales, la generación del 27, pero visto desde fuera, o sea, como alguien que no sea intelectual. Sánchez Mejía un poco se queda a mitad de camino, porque aunque es torero, pero era un torero muy peculiar, tenía algo de intelectual también, tenía incluso libros publicados, dio conferencias en Estados Unidos, o sea, era un hombre bastante culto y que leía mucho, ¿no? Pero él no se consideraba un intelectual, era fundamentalmente torero, entonces se puede permitir el lujo de mirar, observar, analizar, criticar la vida de los intelectuales con imparcialidad desde la distancia. Y no te digo nada del camarero, que ni siquiera es un hombre especialmente culto, aunque sí un hombre sensible y un hombre amante de la poesía, que se embelesa escuchándolo hablar, pero luego hace sus cábalas y sus reflexiones, y lo hace pues sin sentirse en el mundo de los intelectuales. Por eso puede ser pegar hachazos muy fuertes pero también con mucho humor, en los que pone patas arriba a todo el mundo intelectual, pero con mucha naturalidad, ¿no? Porque como él no es intelectual, pues pasa de todas las tonterías y las vanidades y los egos de esos intelectuales, que, por cierto, esa figura del camarero no te la inspiró tu padre, ¿verdad? Sí, en parte sí, hombre, no exactamente mi padre, porque algunas reflexiones pues habría mezcla de mi padre, mía y de mucha gente que yo he conocido. Pero sí, mi padre fue camarero, no en Madrid, que es donde se desarrolla Rapsodia en negro y rojo, pero sí en Granada, en un bar de Birrambla. Y según me contó él, en algunas de esas tertulias de intelectuales, en el bar en el que él servía de camarero, pues estaba Lorca, no de manera continua, pero él coincidió con Lorca algunas veces, incluso le enseñó alguna vez un poemita, y Lorca pues me tuvo algún detalle así, en fin, de delicadeza, ¿no? Porque mi padre, el pobre, tenía muy pocos estudios y demasiado que escribía con un poemita que otro, pero más bien ripioso, ¿no? Pero en fin, se lo leyó y sonrió, ¿no? Y mi padre estaba muy orgulloso de esos recuerdos, ¿no? Pues al final, en medio de una sinfonía de sucesos, ¿no? Porque parece como que te ha pasado más de un libro de narrativa tuyo que se forma el efecto puzzle ese, ¿no? Como que hay una sintonía un poco de historias que se ensamblan, ¿no? En el caso de este libro, pues de Rapsodia en negro y rojo, pues al final, no vamos a espolearlo, no vamos a decir de cómo acaba, pero en medio de una sinfonía de sucesos se puede leer la elegía a Sánchez Mejía, ¿no? Que leíste en voz alta en tu última presentación del libro en tu tierra, en Albolote. A mí me impresionó escuchar tu voz que se quebró y que te afloraron las lágrimas. Y yo me pregunto, ¿por qué te hizo llorar la elegía con ese muerto como todos los muertos de la tierra? Sí, bueno, me ha pasado 2 o 3 veces leyendo concretamente ese capítulo. Solamente una vez he conseguido leerlo sin que se me quiebre la voz. Sí, no, porque me siento muy identificado. Va a mezclar la elegía de Sánchez Mejía de Lorca con reflexiones que hace el camarero, ¿no? Que pongo yo en boca del camarero. Pero claro, fundamentalmente el hilo lo lleva la elegía, que para mí es uno de los mejores poemas que se han escrito, y
yo creo que mucha gente está de acuerdo en que es la mejor elegía, por lo menos del mundo de habla hispana, ¿no? Bueno, yo suelo cuidar mucho los finales de los libros que escribo, porque igual que la muerte es el resumen de la vida y es el que nos hace ser lo que somos en el momento de la muerte, los finales de los libros son un poco la conclusión, digamos, el vórtice en el que todas las energías que se han desplegado a lo largo del libro tienen que confluir. Entonces tiene que tener mucho sentido. Si hay algo de sorpresa, bien, pero en este caso, por ejemplo, la sorpresa no es tanta porque se sabe que Sánchez Mejía iba a morir, lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces la sorpresa no es tanta, sino la emoción de por qué ocurre eso y cómo ocurre, ¿no? Y lo de siempre, por qué tenemos que morir, ¿no? La muerte, qué sentido tiene, por qué somos seres mortales y qué significado tiene que lo seamos, ¿no? Entonces quizás fue eso lo que te arrancó las lágrimas, como sí, ese, no hombre, quiero que haya esa muerte. Sí, porque yo no puedo decir que me duela mucho en sí la muerte de Sánchez Mejía porque no lo conocí, sino de alguna manera eso nos hace identificarnos con el personaje Sánchez Mejía, con el poeta Lorca y con lo que uno comparte con ellos de la existencia, ¿no? Y sobre todo, y ya termino con esto y puntualizo, cuando a uno le emociona algo así, realmente lo que te emociona es lo que te lleva en el fondo a escribir, porque yo también creo, yo sé cómo se hace, esas cosas, ¿no? Se cocinan por dentro y yo creo que eso es lo que te empujó a escribir. Todos vivimos un alma colectiva, ¿no? Sí. Somos casi como si se dijera un ser de múltiples cabezas, ¿no? Y lo que decía Rimbaud, yo es el otro, ¿no? O sea, somos también en los demás, ¿no? Y si de verdad somos capaces de mirar la existencia con imparcialidad y con distancia, lo que le ocurre a los demás nos está ocurriendo a nosotros también, somos un ser colectivo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hablamos de nosotros estamos hablando de todo el mundo, y cuando leemos cosas de otros pues nos sentimos emocionados porque también nos involucran a nosotros, ¿no? Y más en cosas tan trágicas y tan trascendentes como el sentido de la existencia y la muerte. Algo te tocó. Cuando estabas leyendo la elegía te tocó, vamos, el poeta lloró. Pues nada, tengo que preguntarle más cositas, pero ya lo haremos en otro momento. Pues muchas gracias por tus preguntas, espero que para quien escuche esto le sirva de algo. Espero que sí. Además, yo tenía muchas ganas de hacer estas preguntillas porque, bueno, nosotros nos conocemos bastante bien, pero nunca hablamos de estas cosas así. Muy bien. De una manera tan...